tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en la sesión del mes de junio de la Comisión de Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Amparo. Bienvenidos sean todos. Antes de dar inicio formalmente a la sesión de hoy, quiero pasarle el micrófono a nuestra consejera Ana María Kudish para algunos avisos por parte del Consejo. Muchas gracias, Toño. Bueno, pues antes que nada, buenas tardes a todos. Una disculpa por haber llegado tarde. Entre otras cosas, ya ordené que se compre un adaptador y que la barra lo tenga para que esto no vuelva a suceder. Estaba yo muy dignamente representada por mi colega consejera Dolores, pero bueno, gracias por esperarme. Y los avisos parroquiales son muy breves, en realidad es un poco repetitivo. El día de mañana tenemos la comida de mujeres barristas. Si alguien quiere ir, puede ir. Yo ya di instrucciones que quien a la mera hora decida ir, si pagan, pues mañana ahí las espero en la escondida. Me dará mucho gusto recibirlas y verlas a las más posibles. Tenemos 45 mujeres ya puestas para la comida, así de que no va a estar tan mal. Espero que todas las demás se unan al club. Y bueno, va a estar con nosotros nuestro presidente, el secretario del consejo y no sé qué otros consejeros también se animen, pero bueno, pues espero tener la mayor afluencia de mujeres barristas por ahí. Les recuerdo también que tenemos que hacer la votación para la persona que va a estar en el comité de elecciones y que esta elección se tiene que hacer durante el mes de junio y julio, así es que les recuerdo que nombren a una persona que vaya a votar para la comisión de elecciones. Esta comisión sí es importante porque se van a elegir 10 nuevos consejeros, como ustedes saben, nos rotan para que no haya porfiriatos ni nada de estas cosas. Entonces, hay que cambiar y es importante tener a las mejores personas para poder estar en el comité de elecciones. Les encargo mucho. Junio y julio tienen el tiempo para poder convocar y hacerlo. El 19 de octubre va a ser la votación del Premio Nacional de Jurisprudencia. Ya tenemos a los elegidos, pero en agosto los voy a empezar a molestar con que nombren a sus candidatos. Es decir, vayan pensando quiénes son las personas que ustedes consideran que merecen el Premio Nacional de Jurisprudencia para que en agosto me hagan favor de enviarme sus candidatos. Hoy a las 7 de la noche tenemos la asamblea general en el Club de Industriales. Son todos bienvenidos, todos invitados. Hay muchísimos barristas de nuevo ingreso. Me encantaría que todos le diéramos la bienvenida a todas las personas que van a ingresar a nuestro colegio. Creo que nos enriquece muchísimo tener gente nueva, tener gente con la mente fresca, que no seamos siempre los mismos jurásicos. Y recuerden que el 30 de noviembre es la cena del Premio Nacional de Jurisprudencia. No se vale decir, no supe, no sabía, a qué horas, cuándo, no. Es en Alto San Ángel. Va a servir Banquetes Colman otra vez, que fue la misma persona que sirvió en la comida de la amistad, así que tenemos una cena deliciosa, asegurada y garantizada. La mala suerte es que va a ser pago por evento. Esto es, el que no pague no tiene lugar. Igual que en el Auditorio Nacional. Si ustedes quieren ir a un concierto, pagan su boleto. Aquí va a ser lo mismo. Quieren ir a la cena del Premio Nacional de Jurisprudencia, hay que pagar. No reservar, pagar. De manera que caben 700 personas, es el 30 de noviembre, para que todo el mundo aparte la fecha. Me dará mucho gusto que no importa quién sea el premiado, nos veamos todos y que tengamos el salón lleno después de tantos años de no poder vernos. Muchas gracias. Y pues le agradezco a las comisiones que unidas están haciendo esta excelente sesión. Les doy la bienvenida a los ponentes. Muchas gracias por su tiempo y bueno, pues adelante. Muchas gracias. Efectivamente lo hicimos conjuntamente con la Comisión de Derecho Internacional, aquí representada hoy por la subcoordinadora Sofía Orilla, y Rafael Estrada Michel, que está también por llegar porque viene desde muy lejos, que preside la Comisión de Historia del Derecho. Bueno, reitero mi agradecimiento por la presencia de todos ustedes. Me da muchísimo gusto ver a tantos amigos, abogados experimentados, gente, realmente personas muy importantes y muy valiosas. Esta nutrida asistencia es lo que
le da mucha vida a nuestra comisión, y hoy tenemos un expositor pues de lujo, diría yo. Me voy a permitir hacer una presentación de Mario Melgar Adalid. Él es doctor en Derecho por la UNAM, donde es profesor de la Facultad de Derecho. Ha sido investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. En esa institución fue abogado general, fue secretario general administrativo y coordinador de humanidades, además de haber dirigido la Escuela Permanente en San Antonio, Texas, donde actualmente reside. Un agradecimiento especial a Mario, que hizo el viaje desde San Antonio para estar el día de hoy con nosotros. Fue consejero fundador del Consejo de la Judicatura Federal, con la primera integración que tuvo el Consejo, y posteriormente oficial mayor de la Secretaría de Salud. En el estado de Guerrero ocupó la primera Secretaría de Desarrollo Social del país. Actualmente es abogado consultor del despacho binacional Cachón, Cavazos y Newton, con sede en San Antonio y oficinas en distintas ciudades como la Ciudad de México y en Estados Unidos. Ha publicado 6 libros, entre los que se encuentra La Suprema Corte de Estados Unidos, Claroscuro de la Justicia, que con la generosidad de Mario hoy lo tenemos aquí disponible a un precio menor al que está en las librerías. Y también ha colaborado en numerosos capítulos de libros colectivos, tiene escritas 3 novelas y 2 traducciones. Es editorialista del periódico Universal, donde hoy justamente publica una nota sobre la charla que nos va a compartir. Y pues Mario, también lo comento con muchísimo gusto, el día de hoy está solicitando su reingreso a la barra. Bien, muy bien. Porque tanto... ¡Bravo! ¡Yo lo quiero! Tanto Mario como su hijo, Mario Melgar Fernández, que también está solicitando su reingreso a la barra, hace mucho tiempo pues estaban afiliados, pero pues la vida ha pasado, y ahora, a propósito de este encuentro tan amistoso y tan emocionante para mí, nos ha dado esa gran noticia. Muy bien. De manera que, pues, le cedo el micrófono a mi querido Mario, y además déjenme decir que el señor, aparte de todos los talentos que tiene, es una persona muy afable, muy humilde, muy simpático, y además en 1974 formó parte del equipo de béisbol de México que ganó en los Centroamericanos de Santo Domingo, única medalla en un deporte colectivo. Entonces Mario tiene muchísimos atributos, y muchísimas gracias por estar aquí, mi querido Mario. Pues bravo, bienvenido. Pues muchas gracias a Antonio Aramburu por esta invitación, así como a las comisiones de la Barra Mexicana Colegio de Abogados que me han convocado a esta charla, que cuando me doy cuenta de quienes están aquí, pues más que una charla se me antoja que es como mi fiesta de 15 años, porque son puros amigos, puros afectos y puro cariño y recuerdos muy gratos. Ustedes se habrán dado cuenta de que hay una complicación técnica con las láminas que he preparado, y no crean que es necesidad de mostrar las láminas, sino que tengo un compromiso con mi nieta, que fue la que me ayudó a hacerlas de manera artística. Si no se pueden ver, entonces voy a platicar con ustedes lo que está contenido en las láminas que preparamos para la barra con muchísimo gusto. No pasa absolutamente nada si no aparecen, aunque ya aparecieron. Muchas gracias, Germán. En realidad, bueno, pues el propósito de la charla es presentar un poco lo que está contenido en un libro que está allá afuera, y que cuando Antonio dijo que gracias a mi generosidad estaba el libro disponible, yo pensé que yo los iba a tener que pagar. Creo que no es el caso, pero bueno, el libro está ahí. Es un libro que se publicó hace ya muchos años, hace 11 años ya,
está exactamente en el momento en el que es probable que ya esté casi agotado. Habrá unos 20 o 30 ejemplares en librerías porque Toño se hizo de los últimos 30. Yo en el artículo de esta mañana, que se lo dedico a la barra por la invitación que me hacen, hacía la reflexión de que ojalá y se agote el libro, porque luego sucede que los autores se agotan antes que las obras, entonces yo prefiero que se agote primero el libro. Es un libro que lo que contiene son fundamentalmente casos emblemáticos de esa corte, que están descritos de una manera no necesariamente jurídica y académica, al grado de que en una presentación este libro lo editó Porrúa junto con el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y uno de los investigadores de jurídicas, cuando tuvimos la sesión crítica del libro, me decía que no veía lo jurídico, y es que en realidad lo que él pensaba que era jurídico no está contenido estrictamente en el libro, es decir, no se está viendo los casos técnicos desde el punto de vista del procedimiento en Estados Unidos, sino más bien el contexto social, histórico y político. Ojalá y el libro pudiera seguir en una segunda edición, porque la Corte de Estados Unidos ha venido trabajando nuevas cosas y han pasado realmente algunas de ellas sumamente interesantes. Hace apenas unas horas la Corte de Estados Unidos acaba de echar abajo una política de casi 60 años, 58 años, de affirmative action en las universidades públicas y privadas de Estados Unidos, en las que, como ustedes saben, con un criterio de tratar de igualar las oportunidades de los aspirantes a las universidades, los elementos de raza, de origen, de nacionalidad, juegan un papel muy importante para equiparar a esos estudiantes de raza negra o de origen hispano o latino con los estudiantes de raza blanca. Bueno, pues ese criterio, después de 58 años, la Corte de Estados Unidos acaba de anularlo, con lo que realmente se vuelve a confirmar que es una corte de derecho, pero es una corte que tiene un alto contenido político e ideológico. De hecho, bueno, pues es el triunfo de los 6 justices, de los 6 jueces conservadores frente a los 3 liberales que se opusieron. En la charla que yo voy a dar, voy a decir cosas que con plena seguridad todos ustedes conocen, pero a lo mejor en el contexto pudieran ser de algún interés. Voy a tratar de hacer una comparación de algunas notas de la Corte de Estados Unidos con la Corte mexicana, y después al final trataré yo de explicarles un caso que a mí me ha parecido realmente muy importante, que es el tratamiento que dio la justicia estadounidense a los ciudadanos japoneses, a los ciudadanos americanos de origen japonés, corrijo, en el momento en que estalla la guerra entre Japón y Estados Unidos, porque es realmente emblemático. La denominación, bueno, es simplemente para ver cosas de nomenclatura. En México, en Uruguay y en Brasil se habla de Suprema Corte. En Argentina ellos dicen Tribunal Supremo o Corte Suprema. Y otros países, Perú, Costa Rica, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Honduras, dicen Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué decimos Suprema Corte en México? Yo no lo he analizado suficientemente, pero me parece que es la influencia de la Constitución estadounidense. ¿Cuáles son los requisitos para integrar la Corte allá y en México? En Estados Unidos no hay ningún requisito. Cualquier persona, no hay requisitos ni de edad, ni de profesión, ni de el momento en que se encuentren política o profesionalmente, ningún requisito. En México, por el contrario, tenemos una lista que no siempre se sigue, de requisitos que se requieren para acceder a ese alto sitial del Poder Judicial de la Federación.
Para empezar, la Constitución señala, como ustedes saben, que debe haber una vinculación estrecha a México y que se trata de ciudadanos mexicanos por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. Hay otro requisito en el que es pues reminiscencia histórica del peligro de México y las invasiones que hemos sufrido, en donde se dice que para ser ministro de la Corte es necesario haber residido en el país durante los 2 años anteriores al día de la designación. Y simplemente comento como de manera anecdótica aquel asunto que ustedes seguramente recuerdan del ministro Medina Mora, que era embajador de México en los Estados Unidos y que fue designado, propuesto por el presidente de la República interna para ser ministro de la Corte, y hubo quien pensó, yo entre ellos, que no era exactamente lo que la Constitución señalaba. Entonces había un argumento diciendo, bueno, pues que la Embajada de México en Washington es territorio mexicano, lo cual no es cierto, o sea, no es territorio mexicano, es un estatus diferente, no vale la pena entrar en él, pero lo que yo decía es que si el ministro Medina Mora salía de su casa en la Embajada de Washington para ir a cualquier lugar en esa ciudad, pues simplemente estaba ya en un país extranjero y no podía haber sido designado ministro. Existe todavía la edad de 35 años, cosa que no sucede en los Estados Unidos, y anteriormente a una reforma de 94, como ustedes saben, la edad límite era de 65 años, lo cual ahora pues parece realmente muy baja, sobre todo para quienes ya hemos pasado esa edad. Me parece que a los 65 años todavía se puede ser ministro de la Corte. Hay otros requisitos que existen que fija la Constitución mexicana, como el hecho de ser licenciados en Derecho, tener 10 años de antigüedad, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito, etcétera, que amerite pena corporal por más de 1 año por los delitos de robo, fraude, abuso de confianza, u otro que lastime seriamente la fama pública. Haber servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia, y para quienes no hayan incursionado en la carrera judicial, ser un distinguido profesional del derecho. Aquí, bueno, pues lo que ha venido sucediendo es que la Corte pues ha tenido un episodio que inició este año en el que pues estos requisitos, al menos uno de sus integrantes, a la luz de la opinión pública, pues no lo cumple, y no sabemos realmente que siga en este episodio o si las cosas van a quedar ahí empantanadas para siempre. Otros de los requisitos que fija la Constitución mexicana, que no fija la de los Estados Unidos, es que no pueden haber sido designados quienes el año previo a la tal designación hayan sido secretarios de Estado, fiscal general de la República, gobernador o jefe de gobierno de la Ciudad de México. Aquí la pregunta, la duda es que si hay una lista, digamos, de funcionarios, ¿por qué se piensa que el fiscal general de la República es un cargo que no es comparable, por ejemplo, con el fiscal general de algún estado o de la República o de la Ciudad de México, siendo México una república federal? ¿Qué sucede con algunos funcionarios que son, por ejemplo, fiscales generales en los estados o secretarios de gobierno que tienen casi el mismo rango en facultades en algún momento dado que el gobernador? ¿Qué sucede, por ejemplo, con los directores del IMSS, del ISSSTE, de la Comisión Federal de Electricidad o de Pemex, que son instituciones que juegan un papel muy importante en la vida económica, y social del país? Creo que pues, no es necesario hacer un listado y menos señalar que el año previo no hayan sido designados, pero bueno, eso es lo que señala nuestra Constitución, contrario a la falta de requisitos que fija la Constitución de los Estados Unidos.
Hay uno que simplemente lo menciono para que quedara como tema para un eventual debate en algún momento, en que la Constitución señala que los aspirantes a ser ministros de la Corte no pueden, es decir, no los aspirantes, quienes hayan fungido como ministros de la Corte, no pueden ejercer como abogados en los 2 años siguientes al retiro ante los tribunales del Poder Judicial. Pues en realidad la Constitución aquí, yo no sé si lo expresa por alguna preocupación de que los ministros pudieran hacer mal uso de la influencia que normalmente y razonablemente tienen en el ámbito judicial, pero me parece que es ofensivo a los ministros de la Corte. Yo creo que si ocupan ese sitial por las características y por la personalidad que ostentan, pues no tiene nada de malo que después pudieran ejercer ante los tribunales federales o los tribunales locales. Pero simplemente lo planteo como una circunstancia que está contenida en nuestra Constitución. Perdón, En Estados Unidos los requisitos no existen respecto a la edad. El juez más viejo tenía 65 años, pero hace más de 100, el juez Lurton. El más joven fue uno muy conocido, el Justice Story, a los 32 años. En cuanto al requisito del lugar de nacimiento, no les importa, no tienen esa preocupación en ese país. Un juez Wilson nació en Escocia, James Iredell en Inglaterra en el siglo XVIII, David Brewer en Asia Menor en 1837, Sutherland en Inglaterra en 1863 y un juez muy influyente en el siglo XX, Felix Frankfurter, nació en Austria a finales del siglo pasado. Y los austriacos han tenido una influencia notable en Estados Unidos. Simplemente menciono los nombres de Schwarzenegger y de Henry Kissinger, que siendo austriacos pues han jugado un papel muy importante en la política de ese país. No se requiere, este es un tema interesante para la barra, el título de abogado. ¿Está bien o está mal? Bueno, pues lo cierto es que no se requiere, pero todos los últimos jueces provienen casi todos del Poder Judicial en Estados Unidos y además todos tienen una formación como juristas, pero técnicamente las reglas no los obligan a tener, como en México, título de abogado. Los abogados están formados en varias universidades, pero destaca mucho la Universidad de Harvard como la que tiene el mayor número de ministros de justices, con 20. Actualmente la Corte de Estados Unidos está integrada por 9, como ustedes saben, por 9 jueces que provienen de distintas universidades, 4 de ellos de la Universidad de Harvard. Y es interesante lo de Harvard porque en este asunto que les comentaba que hoy resolvió la Corte, exactamente hoy jueves, las universidades demandadas fueron Harvard y la Universidad de Carolina del Norte, en donde se les imputó el que estaban denegando el beneficio que les concede la enmienda 14, que es la de la protección igualitaria, al admitir en condiciones diferenciales a quienes son negros, hispanos, latinos, en lugar de los estudiantes blancos o asiáticos. Es interesante lo de los asiáticos, que están dentro del bloque de blancos, porque cuando se presentan a los exámenes, los asiáticos son los que siempre tienen las mayores calificaciones, entonces no los meten en esa lista de cuotas que justamente hoy terminó. Y la Universidad de Harvard expresó su inconformidad con la decisión de la Corte, pero señaló también al mismo tiempo, como debe suceder en un Estado de Derecho, que por supuesto cumplirían con la nueva regla constitucional, porque
Lo que era constitucional ayer dejó de serlo el día de hoy, y ahora todos entran en lo que en México, sobre todo en esta etapa de elecciones, llamamos el piso parejo. O sea que ya en Estados Unidos vieron por el piso parejo. 5 jueces que no estudiaron la carrera de leyes, autodidactas, han ejercido el altísimo cargo en ese país. Los jueces o los ministros que estudiaron en Harvard son Roberts, el presidente de la Corte, Elena Kagan, que es una funcionaria muy liberal, Neil Gorsuch, conservador, y el nuevo nombrado por el presidente Biden, Brown Jackson, que es liberal y que hoy votó en contra de la cancelación de la acción afirmativa. 3 jueces estudiaron en Yale, otra, Sonia Sotomayor, la juez de origen puertorriqueño, en Princeton, y otra más, Amy Coney, en la Universidad Católica de Notre Dame. Es importante la diferencia que tenemos con ellos en cuanto a la designación de los ministros de la Corte. Nosotros hicimos un sistema realmente galimatías muy complicado, que como ustedes saben es esa terna que presenta el presidente y que aprueba o desecha el Senado. Se han dado ya a lo largo de la operación de este sistema, pues una serie de episodios que han sido francamente contrarios a la dignidad que tiene la Corte, porque hemos visto por ahí correr a los aspirantes en los pasillos del Senado buscando algún senador u otro para que les apoyara con su voto, lo cual me parece que no resulta razonable. Las ternas muchas veces son ficticias, ya se sabe que es una terna que tiene una dedicatoria especial y que simplemente complica, me parece, las cosas, y que es, en mi opinión, mucho mejor el sistema que teníamos antes y que es el que tiene los Estados Unidos, en que el presidente hace la nominación y el Senado la confirma con alguna mayoría. Eso en cuanto a la designación de los ministros. En ambos países hay, como ustedes saben, una garantía de inamovilidad una vez que son designados, y en México tenemos una solución, a mi manera de ver, mejor. Creo que la de ellos es mejor en cuanto a la designación, pero la nuestra me parece que es mejor en cuanto a la duración en el cargo, porque permite renovarlo. En México los ministros duran, como ustedes saben, 15 años. En Estados Unidos son designados de por vida, siempre y cuando se porten bien, ¿no? Under good behavior, dicen las normas. Yo creo que es mucho mejor la solución que da el sistema mexicano. En la presidencia de la Corte hay también realmente pues, ventajas que tiene nuestra Corte frente a la de los Estados Unidos, porque como ustedes saben, los ministros de la Corte designan cada 4 años a quien será su presidente, quien es también el presidente del Consejo de la Judicatura Federal. En Estados Unidos, quien decide quién va a ser el presidente de la Corte es el presidente de la República, en que puede nombrar a alguien que ni siquiera sea miembro de la Corte. Es decir, puede tomar a una persona que esté fuera de la Corte y lo nombra. Incluso técnicamente podría nombrar a alguien que ni siquiera fuera abogado. Me parece que la solución mexicana es mucho mejor, porque hemos visto que con el tiempo hay jueces que llegan a más de 80 años que realmente tienen ya muchas dificultades para seguir trabajando con la energía que supone, bueno, pues una edad menor, y que se pueden mantener legalmente desde el punto de vista técnico todo el tiempo que lo estimen. Me parece que nuestra solución es mucho mejor que la que ellos tienen. Sí, gracias. El asunto que quiero comentarles como caso práctico, no sé cómo andemos de tiempo, para que no me pase, es realmente muy
muy divertido, está contenido en un capítulo del libro que Tony y yo estamos vendiendo. Creo que tenemos ahí algunas regalías que comprar al rato, pero el asunto es el siguiente. Se fue dando una migración de japoneses a la costa oeste, particularmente California, el estado de Oregon y Washington, de japoneses que llegaron al terminar el siglo XIX. Se calcula, según un sesno, que en 1890 había 2.000 japoneses en esa zona y que eran pues, unas personas que habían llegado de Japón, que se dedicaban a la agricultura, que eran muy laboriosos y que no conectaban mucho con la vida social de esas regiones. Sin embargo, con el tiempo, en unos años, esa cifra de 2.000 subió a 100.000 en el momento en que viene pues, el conflicto de los Estados Unidos con Japón. Cuando los habitantes de California, sobre todo, se dieron cuenta de la importancia económica que tenían los japoneses, simplemente un dato que he recopilado: la mitad de la producción de California, que es muchísima, que es la mayor en Estados Unidos, la mitad de la producción agrícola estaba en manos de los productores japoneses. Y los grupos de agricultores estadounidenses, de los anglos, estimó que estaban generando un problema económico a esa región y se detuvo la emigración japonesa. En eso estaban cuando viene el ataque a Pearl Harbor, y con el ataque a Pearl Harbor, se viene un conflicto realmente muy serio, porque un congresista de Los Ángeles, por ejemplo, dijo que era ya indispensable que esos japoneses fueran remitidos a campos de concentración. Un intelectual muy destacado, liberal, Walter Lippmann, él es famoso porque logró señalar que en los Estados Unidos, era absolutamente necesario que se controlara a esos japoneses, aun cuando la mayoría de ellos, sobre todo los jóvenes, tenían la nacionalidad norteamericana. Llama mucho la atención porque una gente de tan avanzada, ideología de izquierda de los Estados Unidos, estaba por la reclusión de estos japoneses en campos de concentración. El abogado general de los Estados Unidos no sabía bien qué hacer y le pidió asesoría a 3 jóvenes egresados precisamente de la Universidad de Harvard. El abogado general de los Estados Unidos, Earl Warren, probablemente lo recuerden ustedes porque sería después gobernador de California y más adelante presidente de la Corte, pidió incluso, este hombre tan destacado liberal, que se diera una ley marcial, porque el problema no era jurídico, sino que se trataba de un problema político. Hay que llamar la atención de que en este momento ya los Estados Unidos estaban en un conflicto con Alemania y con Italia, y que esta persecución de alemanes o italianos jamás se dio. Simplemente se ocuparon de perseguir a los japoneses por condiciones que fueron realmente muy oprobiosas para el sistema de los Estados Unidos. Más interesante todavía, o de llamar la atención, es que en este momento presidía ese país Franklin D. Roosevelt, que es un campeón del liberalismo en la historia del país, es decir, es un hombre muy liberal que incluso tuvo un conflicto muy serio con la Suprema Corte de Estados Unidos porque no le aceptaban las reglas del New Deal, porque afectaba a la industria y a la economía, y incluso llegó a hacer el plan aquel de el empacamiento de la Corte, de hacer lo que ahora en México también ya se ha hablado en varias ocasiones,
de hacer crecer el número de miembros de la Corte para que tuviera el presidente la posibilidad de nombrar personas afines a sus ideas. Roosevelt tuvo ese plan muy bien diseñado, lo llegaron incluso a formular por escrito, y la Corte, cuando se dio cuenta de que venía esto, fue cuando empezó un poco a ceder en sus decisiones para aprobar algunas medidas del New Deal. En realidad lo que ocurre es que hay una concentración forzosa de japoneses, los mandan a unos lugares donde están protegidos por alambre de púas y por soldados armados, y el ejército de los Estados Unidos se ocupa de alrededor de 100,000 japoneses que son expulsados de sus comunidades en los estados, sobre todo de California, y los congregan en campos de concentración, prácticamente los mismos, en la misma idea de los campos de concentración que llevaba adelante Hitler en Alemania. En realidad lo que el secretario de guerra, cuando se le pidió su opinión, dijo, pues en realidad yo no tengo ninguna evidencia de que los japoneses tenían mucho miedo del sabotaje, porque en la costa oeste de Estados Unidos estaba la fabricación de aviones para la guerra en Europa. Entonces pensaba que podía haber, dice, yo no tengo ninguna información de que estos japoneses pudieran estar en actos de sabotaje, pero hizo famoso una frase que dice, ya, dice ya, o sea, un japonés es un japonés, o sea que hagan lo que hagan, hay que tener siempre mucho cuidado. Los asuntos que llegaron a la Corte, que es ahora sí ya con este antecedente les podemos entrar a lo que la Corte de Estados Unidos decidió. Son tres japoneses de corte y de características muy distintas. Uno de ellos es Gordon Hirabayashi, que es un cuáquero, su familia son religiosos cuáqueros, y que tenía que correr de la universidad donde él estaba a los dormitorios de la YMCA antes de que sucediera el toque de queda. Y entonces él se sentía pues muy incómodo porque sus otros compañeros podían llegar a la hora que quisieran, pero él como japonés tenía que estar confinado en la noche. Entonces dijo, realmente yo soy cuáquero, yo creo en la Biblia, yo creo que no hay una conciliación entre lo que dice la Biblia, lo que dice el Señor, con lo que dice la Constitución, con lo que dice el Bill of Rights y con lo que me están obligando a hacer de correr porque tengo que llegar a tal hora. Así que me presento en el FBI, les digo que yo soy ciudadano americano para complicar más las cosas y que voy a violar el toque de queda y que no vuelvo a llegar a tiempo al confinamiento. Bueno, pues lo toman los agentes del FBI y lo meten a la cárcel. Ese es uno. El otro es Minoru Yasui. Este estudiante de la Universidad de Oregon se ofreció a participar en la formación de oficiales de reserva y lo nombran sargento segundo, es decir, era parte integrante del ejército de los Estados Unidos. Entonces sigue con sus estudios con un grado militar, se recibe como abogado, ya hay un conflicto con Japón, no encuentra trabajo en ningún lado y como tiene que hacer por su vida, obtiene un trabajo menor en el consulado japonés en Chicago y se va a vivir a Chicago. Comete el error de no registrarse como lo establecían las leyes, de no registrarse como ciudadano agente extranjero. Y claro, no lo hace porque es ciudadano americano, es decir, yo no tengo por qué registrarme como japonés si yo soy americano. Después de que viene el ataque a Pearl Harbor, Yasui se presenta en un fuerte militar porque su padre le escribe, el padre ya en un campo de concentración,
le pide y lo obliga a que se presente a colaborar con el ejército de los Estados Unidos. Claro que al llegar al fuerte, donde más cercano a su casa, a la entrada pues, ven un japonés que se está acercando y lo último que hacen es admitirlo en aquel fuerte y lo rechazan en 8 ocasiones. O sea, 8 ocasiones trató él de entrar y fueron naturalmente las características raciales para que lo arrestaran y lo encarcelaran. Es decir, ya tenemos 2 en la cárcel. Hay otro más simpático todavía que se llama Fred Korematsu, porque a contrario de sus otros 2 colegas japoneses americanos, él no se opuso por razones militares o religiosas, sino porque tenía una novia a la que quería mucho. Y entonces dijo, yo lo que voy a hacer es que ya no voy a parecer japonés. Entonces se fue a ver a un cirujano plástico, le abrieron los ojos, creo que le hicieron otras cosas, ya no me acuerdo bien qué, pero varias, que le abrieron los ojos, le modificaron los pómulos, lo trataron de occidentalizar y cambió su fisonomía. Y dijo, no, yo lo que tengo que hacer es conseguir una credencial falsa, y entonces se puso un nombre anglo y andaba con su credencial muy contento. Como no lo aceptaron, no tuvo él posibilidad de que lo aceptaran en ninguna universidad, era muy hábil y era soldador. Los soldadores en Estados Unidos, no sé si ustedes sepan, son de las profesiones más cotizadas que existen, seguramente por el riesgo que lleva para la salud, pero ganan muchísimo dinero. Entonces, él estaba feliz con la novia, con su credencial falsa, no aceptó la evacuación a la que estaba obligados y a la primera que lo vio un policía, lo tomaron de los pelos y lo metieron a la cárcel. Se empezaron a dar los juicios ya en el Poder Judicial y los 3 perdieron. Hirabashi perdió y la razón que le dio el juez es que Seattle, donde él vivía, estaba muy cerca de las bases militares y que él no había duda de que parecía un japonés. Esto de culpar a alguien por su apariencia es realmente pues, una de las violaciones de los derechos humanos más flagrantes que existe. Yo recuerdo cuando aquel alcalde de un pueblo de Nuevo México, o de Sonora, me parece, de Arizona, que le dio Arpello, recordarán ustedes, que le dio por estar deteniendo y deportando a mexicanos, emitió una circular muy simpática que decía, detengan a los mexicanos, pero no porque parezcan mexicanos, deténganlos porque tienen el pelo negro, porque muchos usan sombrero, porque andan todos en unas camionetas muy viejas, porque no tienen manera de identificarse, pero no vayan ustedes a detenerlos ni a deportarlos porque parezcan mexicanos. Un poco le pasó así a Hirabayashi, en que el juez le dijo, mira, no se viola, como dice tu abogado, la quinta enmienda ni el debido proceso, que dice que nadie puede ser encarcelado sin el debido proceso. Le dice, aquí no se violó, y en 10 minutos resolvió el caso de Hirabayashi. Minuri también fue el que se cambió la fisonomía, también fue declarado culpable porque el juez le dijo que le explicara lo que era el sintoísmo. El sintoísmo, como ustedes saben, es esta religión de Estado japonesa en la que el emperador es el gran sacerdote y que está ligada realmente a la historia y a la tradición japonesa. Él no tenía la menor idea de lo que era el sintoísmo porque había vivido en los Estados Unidos. Él era cristiano y lo vincularon, el juez lo vinculó al ataque a Pearl Harbor. Pero era un juez muy duro porque no solamente lo declaró culpable, sino que le impuso una multa de $5,000, $5,000 de los años, al final de los años 30, deben ser ahora, realmente no me puedo imaginar, pero chequé que un Ford en esa época costaba como $500. Entonces a lo mejor significaba que
La multa eran 20 o 30 force en ese momento. Y además lo condenó a 1 año de cárcel. En el caso de Korematsu, el juez fue muy amable y le dijo que tenía 5 años de libertad condicionada y que tenía que pagar para esa libertad condicionada $2,500 de fianza. Entonces, bueno, Korematsu es quien se corrigió los ojos y demás, salió muy contento de la corte, pero no había dado un paso en la calle cuando ya estaba un policía, un agente del FBI, con una pistola en su cabeza y se lo llevó a la prisión, con todo y la libertad condicional. Se lo llevaron a una prisión militar. Los asuntos llegaron a la corte. Lo que les he platicado es lo que refieren de los jueces federales previos. Los jueces de circuito, en apelación a estas decisiones que he comentado, confirmaron las sentencias. Y entonces el gobierno, que era el actor en contra de los japoneses, acusó a los japoneses al decirles que ellos no tienen lealtad a los Estados Unidos. Dice, como les quitaron, ese es el argumento que dio el gobierno de los Estados Unidos, dice, como les quitaron sus tierras, cuando vino el conflicto de Pearl Harbor, las tierras de los japoneses quedaron decomisadas en manos del gobierno federal. Entonces dice, como les quitaron sus tierras, como los encarcelaron, como están muchos en la cárcel, no quieren a los Estados Unidos y entonces ellos no se han puesto las pilas para estar de acuerdo a la cultura y tradiciones de nuestro país. Eso mismo dijo el Solicitor General, que es una especie de funcionario en los Estados Unidos, que es el que tiene, como en México debería tener el secretario de Gobernación con la Corte, la relación con el Poder Judicial. El Solicitor General señaló generalmente eso. En el caso de Hirabayashi, se señaló en su juicio que los japoneses son desleales, son de una cultura diferente y el punto es que estaban juzgando a ciudadanos americanos. O sea, aquí lo grave era realmente eso, ¿no? Que eran, ahora sí que tan gringos como ellos. En realidad, en este juicio, 3 de los miembros de la Corte de Estados Unidos sí les pareció que no estaba bien que la decisión se hubiera tomado, en el caso de Hirabayashi, por sus razones, digamos, étnicas, porque pareciera japonés, porque eso iba pues, en contra de los principios de la Constitución de los Estados Unidos. Los 3 expresaron así su disentimiento, pero a la hora de votar, votaron en contra y los encarcelaron. Korematsu decidió que el confinamiento, en el caso de él, la Corte dijo que no era, ahí sí ya resolvieron que no era unánime. Dijeron que todo se hubiera justificado si se hubiera decretado en su momento dado el estado de emergencia y no se hubiera violado la Constitución. Se violaron, dice un juez de los Estados Unidos en el caso de Korematsu, es uno de los casos de privación de derechos constitucionales más contundente en la historia de los Estados Unidos. Incluso está escrito en el juicio que triunfó la política sobre la ley. Un administrador de los... es decir, los 3 perdieron los juicios. El administrador de los campos de concentración, cuando la guerra fue avanzando y los Estados Unidos tenían ya una dominación militar estratégica sobre Japón, se dirigió al secretario de Defensa para decirle que pues ya era tiempo de que se regresaran los evacuados a la costa oeste. Los habían mandado a los estados de Utah y de Colorado y a otras, sobre todo caballerizas es donde vivían, arreglaron caballerizas para que ahí vivieran en campos de concentración. Entonces el señor Meyer, que era el administrador, se dirigió al secretario de Defensa para decirle
pues ya era el momento de que pudieran regresar a cultivar. La respuesta del secretario de Defensa es que en California había algunos grupos que se oponían a su regreso. Y las razones por las que se oponían ya no era el temor al sabotaje, sino el temor a que regresaran ellos a los campos agrícolas y les quitaran, dada su laboriosidad, el trabajo que ellos tenían. El abogado general de los Estados Unidos en diciembre de 43 acudió directamente a Roosevelt, le envió un oficio pidiéndole que resolviera este asunto, porque en su opinión, estamos hablando de quien tenía el control, digamos, jurídico del país, en su opinión era un despropósito constitucional seguir teniendo encarcelados a ciudadanos americanos. Y el presidente Roosevelt negó, es decir, simplemente no hizo caso de la petición, y las razones que dan quienes han estudiado bien este asunto es que estábamos ya muy cerca del año de 44 y Roosevelt estaba esperando la cuarta reelección. Como ustedes recordarán, cuando vino la guerra no se fijaron las reglas de que nada más había una elección de 4 años y una reelección de otros 4, sino que Roosevelt pudo reelegirse prácticamente indefinidamente hasta su muerte. El asunto, bueno, pues aquí termina, con esto casi concluyo yo lo que venía a traerles, pero me pareció que el asunto de los japoneses resulta muy interesante. Truman, después de Roosevelt, ya una vez que había echado la bomba en Hiroshima y en Nagasaki, ordenó la segregación racial en las Fuerzas Armadas. Ordenó que se cancelara porque estaban segregados unos y otros. Y 40 años más tarde, el Congreso de los Estados Unidos pidió perdón públicamente a los japoneses americanos que habían sufrido y a la comunidad de ciudadanos americanos de origen japonés, y les entregaron una compensación en dinero, como si el dinero pudiera resolver este problema. Creo que este asunto, junto con otro también del mayor interés, como es el de la esclavitud, muestran a una corte que ha hecho cosas realmente fantásticas, como el derecho al aborto, que ya se canceló, pero que lo tuvo durante muchos años, como la integración racial, que todavía sigue vigente, pero que ha tenido también asuntos realmente oprobiosos, como fue el haber configurado, por ejemplo, la política de separados pero iguales, después de haber confirmado en muchas ocasiones la esclavitud como algo constitucional. Y me parece que, bueno, justamente lo que yo escribí tiene como subtítulo El claroscuro de la justicia. O sea, hay lados luminosos y hay lados realmente muy oscuros. Me da realmente mucho gusto y les agradezco mucho su amable atención a esta charla.